suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro goz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. Gobierno pide a dirigentes y afición extremar las medidas de bioseguridad durante la final de fútbol del próximo domingo. Se confirma que a nivel mundial los casos de coronavirus ya sobrepasan los 100 millones. Estados Unidos exige desde hoy pruebas PCR negativas a COVID-19 a viajeros desde 2 años en adelante. Revelan millonario aumento en el presupuesto de los diputados para hacer nuevas contrataciones. Presentan aviso para que Fiscalía investigue al alcalde de San Miguel por el delito de lavado de dinero. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio El Salvador en el 96.9 FM. Damos comienzo a esta emisión con información de nuestro país. Este domingo se disputará la final del fútbol del torneo Apertura 2020 y los organizadores habilitarán 15,000 localidades. Esto es algo que ya generó críticas y ha puesto en alerta al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de los Deportes. La decisión de jugar la final de Liga Mayor de Fútbol con unos 15,000 aficionados podría costarle caro a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El ente regidor del deporte nacional dijo que podría acudir ante la FIFA porque la FESFUT incumpliría las bases de competencia y los protocolos de seguridad, en los que se establece que, además de los clubes, se tomarán en cuenta otros aspectos para definir la cantidad de espectadores. Las regulaciones emitidas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y lo establecido en los protocolos sanitarios
respetando el distanciamiento social de 1.5 metros de separación entre sí. El presidente del INDES hizo un llamado a evitar que el estadio que albergará la final se convierta en un foco de contagios y aunque dijo que no piensan cancelar el partido, otras acciones sí podrían aplicarse. Recalculen y no se sobrepasen más del 30% del aforo, no en el total del estadio, sino en cada área del estadio, porque pueden ser 30,000 personas, 30%, un aforo de 9,000 y todos se vayan a sol. En ese sentido, el ministro de Salud también pidió prudencia a los aficionados de los equipos que disputarán la final de liga, ya que al exponerse a un contagio, sus familias también podrían ser afectadas. Lo más importante es no exponerse. Si no es necesario, no se exponga. Esta enfermedad basta con pocos minutos para poder generar un contagio y poder poner en riesgo la vida de un familiar, la vida de su persona. El INDES anunció que buscará acercamientos con la FESFUT a fin de regular la asistencia al evento y que junto con el Ministerio de Salud inspeccionarán el cumplimiento de protocolos de bioseguridad el domingo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y a continuación nos pondremos en contexto de cómo el deporte ha enfrentado la pandemia del COVID-19. La actividad en el deporte mundial se vio paralizada en 2020 por la pandemia del COVID-19. Entre las más afectadas fueron las ligas europeas de fútbol que se suspendieron en la primera semana de marzo. La Ligue 1 en Francia fue la primera en parar la actividad. Le siguió la Bundesliga alemana y la Liga Premier de Inglaterra. Por último lo hicieron la Serie A italiana y la Liga española. La Serie A fue la primera en reportar casos de jugadores infectados con el virus. La Liga Española inició suspendiendo ciertos encuentros, pero al final terminó parando la temporada. En cuanto a la Champions League y Europa League, se suspendió desde el 16 de marzo. El regreso a la actividad fue paulatinamente y tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias con estadios cerrados al público. La primera liga en iniciar fue la Bundesliga alemana, con todos los miembros del banquillo usando mascarilla y con limpieza del balón en estantes con alcohol. Después fueron reanudados las demás ligas sin público. También con la novedad de pruebas PCR a jugadores y staff técnico antes de cada encuentro. La Champions League y Europa League optaron por burbujas en Lisboa y Alemania para finalizar dicha temporada. Las ligas más importantes en Europa siguen sin recibir público. En la Liga Premier de Inglaterra se implementó en 2 fechas el ingreso como máximo de 2,000 aficionados, con el distanciamiento social y medidas de bioseguridad, pero se suspendió debido al brote de COVID-19 en el Reino Unido. En otros deportes como la NBA, NFL, Fórmula 1 y otros, se logró finalizar las respectivas temporadas sin público, acordando suspender ciertos encuentros o circuitos. Actualmente la NBA se juega sin aficionados y la NFL permite el máximo del 30% del aforo del estadio. Otras justas que se realizarían en el 2020 y se pospusieron fueron los Juegos Olímpicos de Tokio y se llevarán a cabo del 23 de julio al 9 de agosto, por el momento con un aforo mínimo de público dependiendo de la situación sanitaria en Tokio. En este momento hay rumores de suspensión o de traslado de la sede. Edgar Flores, Noticiero El Salvador. Y las infecciones por coronavirus incrementan rápidamente. A nivel global ya sobrepasaron los 100 millones de casos positivos. El mundo lleva más de un año luchando con la pandemia de COVID-19. A la fecha se contabilizan más de 100 millones de infectados, según el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. En los últimos meses se ha observado una aceleración de las infecciones. Prueba de ello es que apenas en noviembre se contabilizaban 50 millones de positivos y en solo 11 semanas se sumaron otros 50 millones. Sin embargo, esta cifra podría ser mucho más alta debido a la cantidad de personas asintomáticas y que ni siquiera se dieron cuenta en qué momento tuvieron el virus. Estados Unidos lidera la lista de naciones con más contagios, sobrepasando los 25.3 millones. Le siguen India y Brasil, siendo este último el que registra más casos en América Latina, luego Colombia, Argentina y México. Las variantes del COVID-19 detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han influido directamente en el aumento de las infecciones alrededor del mundo. Laura Burgos, Noticiero El Salvador.
Y la Organización Mundial de la Salud confirmó que el continente americano ya superó el 1.000.000 de fallecidos por COVID-19. Esto como consecuencia del considerable aumento de los contagios. Las unidades de cuidados intensivos de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y México se encuentran saturadas de pacientes a tal punto de negar el ingreso y pedir que sean trasladados a otras ciudades o centros asistenciales. La OMS pidió a los gobiernos prestar atención a la devastadora segunda ola que se está viviendo en muchas regiones de América. Y México enfrenta una crisis sanitaria que supera las 150,000 muertes por coronavirus. Hospitales saturados y escasez de oxígeno es parte de la crisis sanitaria que vive México a causa del COVID-19, situación que ha llevado en las últimas horas a superar los 150,000 fallecidos. Las autoridades también informaron que en las últimas 24 horas se registraron 8.521 casos confirmados, alcanzando un total de 1.771.740 contagios, una cifra récord de casos y de muertes por la enfermedad. El virus incluso alcanzó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente anunció que ha dado positivo a COVID-19, pero aclaró que tenía síntomas leves. México, con 128 millones de habitantes, es el cuarto país con más muertes por la pandemia. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y Reino Unido se convirtió en el primer país europeo en superar las 100,000 muertes por coronavirus en medio de una pandemia que ha obligado a cerrar fronteras y a paralizar la economía de muchas regiones. Las autoridades británicas registraron 1.631 fallecidos por el virus solo en las últimas 24 horas, lo que elevó el balance total en 100.162 decesos. El Reino Unido lucha contra una tercera ola de contagios marcada por la aparición de una nueva variante del coronavirus que es considerada más contagiosa y probablemente más mortal. Por otro lado, la primera ministra de Nueva Zelanda anunció que no tienen previsto abrir plenamente las fronteras del país hasta finales del 2021. Esto por el aumento de los casos de coronavirus, pese al avance de las campañas de vacunación en todo el mundo. La decisión fue tomada debido a que las autoridades sanitarias consideran que los viajes con el resto del mundo representan un riesgo demasiado alto para la salud de la población. Nueva Zelanda ha actuado con firmeza desde el inicio de la pandemia, lo que le ha permitido que acumule un total de 2.290 casos de coronavirus y únicamente 25 muertes. Y en Estados Unidos, la vacunación avanza lento y a esto se suma un caos para acceder a una dosis de la fórmula contra el COVID-19. Todos los estados del país han implementado una estrategia diferente para distribuir la vacuna contra el coronavirus. Lo que tienen en común es que no dan abasto. Los sitios de internet donde se debe agendar una cita están colapsando ante los millones de personas que ingresan en busca de un cupo para inmunizarse. La vacunación en Estados Unidos comenzó el pasado 14 de diciembre. El personal sanitario y adultos mayores son los que por ahora pueden acceder a la dosis, pues el país aún está en la primera fase de la campaña, la cual da prioridad a esos grupos. Ante el agotamiento de las reservas federales de vacunas, los envíos a todo el país son limitados según el director de salud interino del Distrito del Sur de Nevada, pero espera que vayan incrementando el número de dosis que reciben semanalmente. En medio de esta crisis, el presidente Joe Biden mantiene una ambiciosa meta de inmunización. Su plan es administrar 1,5 millones de dosis al día. Por ahora, unos 306 millones de estadounidenses están a la espera de la vacuna, mientras los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informan que ya se han administrado más de 21.8 millones de dosis. Israel reportó una disminución en la cifra de contagios por coronavirus tras la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. De acuerdo con el informe, solo el 0.01% de los vacunados contrajo el virus una semana después de recibir la segunda vacuna. Más de 2.6 millones han recibido ya la primera dosis en poco más de un mes. Sin embargo, las cifras de muertes siguen altas en la tercera ola de COVID-19, pese al actual confinamiento que se vive en Israel y que podría extenderse una semana más.
Y continúan los avances para frenar el coronavirus. Una empresa farmacéutica en España estudia un antiviral que reduce casi al 100% la carga viral del COVID-19. De acuerdo con la investigación, el fármaco es un inhibidor extremadamente potente del virus, cuya principal ventaja es que se dirige a una proteína de las células humanas y no a una proteína del virus. De momento, el ensayo clínico se ha desarrollado en fase 2. El estudio, realizado en 45 pacientes de 13 hospitales españoles, ha ofrecido resultados positivos y la compañía trabaja con las autoridades y otros países para poner el ensayo clínico en fase 3. Y esta es información muy importante, ponga usted mucha atención. A partir de este martes 26, quienes deseen ingresar a los Estados Unidos deben presentar una prueba negativa de COVID-19. Esto es de forma obligatoria como parte del plan del presidente Joe Biden para hacer frente a la pandemia. La medida incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes desde los 2 años de edad. La prueba deberá ser tomada dentro de 3 días anteriores al viaje, pero además tienen que presentar un formulario de certificación de viaje que será proporcionado por la aerolínea con la que haya reservado vuelo, pero también cumplir una cuarentena obligatoria, esto al ingresar al país, algo que antes era solo una recomendación. Y retomamos de la información nacional. Las cabinas móviles para la toma de pruebas PCR llegaron a Nueva Esparta en el departamento de La Unión como parte de la estrategia para la búsqueda activa de casos de COVID-19. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica facilita el acceso a la prueba para que más salvadoreños tengan la atención oportuna sin desarrollar síntomas graves. Además, quienes resulten positivos reciben sus medicamentos hasta la puerta de su casa. Estas acciones permiten cortar la cadena de contagio y salvaguardar la vida de más salvadoreños. Y representantes de los colegios privados aprueban el inicio del año escolar no presencial. Esta medida implementada por el Ministerio de Educación para cuidar la salud de los estudiantes. La mayoría de los colegios privados iniciaron clases el 18 de enero, apegados a las disposiciones del Ministerio de Educación. Consideran que la decisión de implementar clases virtuales es acertada para garantizar la salud de los estudiantes y maestros. Nosotros como colegios privados ya desde octubre, noviembre habíamos propuesto que el primer periodo tenía y debería ser en línea. Entonces nosotros estamos en total correlación con esa decisión. Afirman cumplir con las medidas preventivas en sus instalaciones para el personal que está trabajando de forma presencial. Por el momento, la mayoría continúan labores desde sus casas. Los maestros en este momento están en línea, ¿verdad? Eso pues para evitar que ellos pues puedan enfermarse, ¿verdad? Y garantizar que ellos pues estén en plena salud. Incluso nosotros ya estamos en pláticas con compañías internacionales que ofrecen dar toda la garantía de que los espacios son adecuados para que cuando se regrese a semipresencial o presencial, estos estén listos para recibir a los niños. Los maestros desarrollan las jornadas de clases con una planificación que garantiza el aprendizaje desde el hogar. Niños están contentos, algunos inclusive con sus uniformes, con sus espacios ya arreglados y todo va caminando excelentemente. Los colegios han estado muy preparados para eso y ya estamos en el carril y está funcionando muy bien. Seguimos los lineamientos que el Ministerio de Educación pues, nos ha compartido, ¿verdad? Estamos tratando de hacer desarrollar las clases de la mejor manera y también pues tratando de que el aprendizaje de los niños pues sea eficaz. El presidente de los colegios privados, Javier Hernández, dijo que continúan perfeccionando las estrategias de enseñanza con toda la población escolar. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional por vicio de forma el decreto 763. Con esta acción, los diputados buscaban permitir que las alcaldías obtuvieran préstamos en el último semestre de la administración de los consejos municipales, incluido el periodo de campaña. El decreto fue emitido por la Asamblea Legislativa el 29 de octubre de 2020 y fue vetado por el presidente Nayib Bukele. Pero los legisladores buscaban a toda costa que los ediles tuvieran
tuvieran fondos para el periodo electoral. Eso los llevó a superar el veto el 19 de noviembre del año pasado y posteriormente fue enviado a controversia a la Sala de lo Constitucional, que ahora da la razón al mandatario. El jefe de Estado salvadoreño afirmó que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con dispensa de trámite sin haber justificado su urgencia y necesidad, lo que implicaría la inobservancia al proceso de formación de ley, específicamente al principio de contradicción, publicidad, libre debate y discusión propio de la actividad legislativa, algo que está establecido en el artículo 135 de la Constitución de la República. Y el ministro de Hacienda reaccionó ante la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena al Tribunal Supremo Electoral imprimir las papeletas sin el rostro del candidato de Nuevas Ideas, Walter Araujo, y sustituir su candidatura, recordando que en la misma situación se encuentra Ernesto Mason, Margarita Escobar y Norman Quijano con un proceso abierto usando su cuenta en la red social Twitter. El ministro Zelaya publicó: el truco de la Sala es ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que imprima las papeletas antes de que alguien invalide la candidatura de Margarita Escobar, arena y sobresueldos para mayor referencia periodística. Pues en la misma situación está Walter Araujo, y agregó algo similar a lo que hicieron cuando cancelaron a Cambio Democrático para que Nayib Bukele no participara. Se cubren entre ellos. Según ellos, Arena gana y Nuevas Ideas pierde, pero todas estas sentencias sientan precedentes. En otro tuit, él publica lo siguiente. Bonus track, ¿qué tiene que ver todo esto? La abogada candidata del partido que no existe, nada sincronizado, es decir, aparentemente no tiene nada que ver, pero son del mismo grupo. Ese tipo de cosas es normal que pase en los esquemas de captura del Estado. Y casi un 23% aumentaron los planes de gastos los diputados de la Asamblea Legislativa, aduciendo que fue para aumento de salarios de empleados que llevan más de 20 años trabajando en dicho órgano. Misión cumplida. Esta es la actual Asamblea Legislativa que quedará marcada para la historia de El Salvador, pero no por sus logros, sino por sus trabas a la labor que realiza el gobierno y que en medio de una pandemia aumentaron millones de dólares en pagos de salarios. Según una investigación periodística, los llamados padres de la patria aumentaron los planes de gastos anuales en un 22.9%, es decir que la línea de remuneraciones de los presupuestos legislativos pasó de 45 millones de dólares en 2018 a más de 51 millones de dólares en 2019. Sin embargo, el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa establece que el monto designado a salarios no presenta cambios, pero la información del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, sí, porque para el 2021 este rubro aumentó en 4.326.800 dólares, un alza del 8.4% solo en remuneraciones en comparación al 2020. Algunos de los miembros de la Junta Directiva del Congreso afirmaron el alza en el rubro de remuneraciones y explicaron que el aumento se dio para el personal que tiene hasta 20 años de laborar en la Asamblea y que nunca han gozado de un aumento, aunque recientemente se conoció que los diputados estaban realizando contrataciones y movimiento de plazas de los partidos políticos a las plazas institucionales a pocos días de las elecciones y en el momento en el que las encuestas no le favorecen a los partidos tradicionales. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y sobre este incremento de salarios y aumento de plazas en la Asamblea Legislativa, a pocos días de las elecciones reaccionaron los diputados. Algunos dicen que la directiva debe explicar sus decisiones. El señor presidente de la Asamblea Legislativa ha contratado más personal. Y eso sería, en resumen, la explicación de que ahora la Asamblea haya sumado 4 millones de dólares más a contrataciones y mejoras salariales. Me parece que es un desaguisado, que es un tema que no corresponde a la austeridad. Hablando de austeridad, ese es el discurso que ha querido dar Arena desde la Asamblea Legislativa, aunque al consultar sobre estas contrataciones, uno de sus diputados mejor se fue al pasado. Yo me permitiría revisar un poco más los periodos hacia atrás, realmente a ver qué ha pasado. Aquí se dice que hay sindicatos que son de partidos, se dice, a mí no me consta.
Y más tarde, Mauricio Vargas descargó responsabilidades en la junta directiva de este órgano del Estado, donde, por cierto, hay 4 miembros de su partido: Norman Quijano, Alberto Romero, Patricia Valdivieso y Mario Marroquín. Opinar de mi parte sería un poco atrevido e imprudente porque no conozco esa situación. ¿Y como miembro del partido Arena no está al tanto de que hayan contrataciones o no se lo comenta a su partido de que hay aumentos salariales? Es que el partido no comenta, junta directiva, reitero. Cada jefe de fracción o cada diputado deberá responder qué está haciendo, por qué los aumentos, a quiénes los aumentos. Ante este aumento de plazas, aquí se habla de despertar una institución que fiscalice cada una de esas contrataciones y se justifique bajo qué argumento a algunos se les mejoró la paga en este 2021. La Corte de Cuentas debe de venir a hacer aquí una auditoría para ver esa situación y deducir, pues, consecuentemente responsabilidades. De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, la Asamblea gastará en este año más de $55.340.000 en salarios. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y en otro tema, exempleados de la Alcaldía de San Salvador, apoyados por Astram, protestaron frente a la municipalidad exigiendo no más despidos, detener la privatización de los mercados y que se paguen las retenciones laborales. A la fecha van más de 500 personas cesadas de sus puestos por defender sus derechos laborales. Con lágrimas en los ojos, esta mujer nos muestra la carta de embargo de su casa y además fue despedida por formar parte del sindicato. Por eso es esta protesta, dijeron los de Astram, y agregan que no desistirán de denunciar lo que consideran atropellos a sus derechos laborales. Ese es mi salario que ellos me quieren dar, $6. Me han descontado $185, tengo 2 hijos, mis hijos dependen de mí. Yo no hay qué hacer porque no tengo para dónde irme. Estas personas se muestran preocupadas porque los descuentos en planilla continúan, pero no se hacen efectivos en los bancos, AFPs, cooperativas y el Seguro Social. Marta de la Inés dice que ya tiene en mora más de $1,000. Para él podrá ser insignificante estos 1.700, pues él gana $11,000 mensuales. Los despidos siguen. Karina Álvarez es una de ellas. Al igual que otra de sus compañeras, le quitaron el trabajo porque denunció las arbitrariedades que está cometiendo el alcalde Ernesto Mason, como la privatización de los mercados y el no pago de las cuotas laborales. Estaba en el centro histórico laborando, entonces ellos me notificaron hasta el día de ayer que estaba despedida por colaborar y participar en el sindicato. La manifestación se mantuvo toda la mañana y los sindicalistas no descartan volver a tomarse las calles si el alcalde no resuelve la problemática. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y ante las continuas protestas de los trabajadores municipales de la Alcaldía de San Salvador, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, advirtió que el edil Ernesto Mason incurre en varios delitos al no pagar las retenciones laborales de los empleados. Y la plata de los trabajadores Neto Mason la está utilizando para la campaña electoral. El ministro de Trabajo dijo que el alcalde capitalino debe en concepto de retenciones laborales a los trabajadores más de $6 millones. Él tiene que cumplir con la ley. Cuando vi ese drama llorando a madre soltera, que lo único en su vida que pueden heredarle a sus hijos es su humilde casita y están a punto de perderla, es indignante tener un funcionario en este momento, en este país, con esas cualidades. El funcionario mencionó que apropiarse de las retenciones de los trabajadores es un ilícito penal, por lo que puede ser procesado por malversación de fondos, administración fraudulenta, entre otros. Por el bien del pueblo, por el desarrollo de los capitalinos, Neto Mason ya no puede continuar en la alcaldía de San Salvador, además debe de ser procesado penalmente. El ministro Castro fue contundente en reafirmar su compromiso con el pueblo, especialmente con aquellos trabajadores a quienes se les violentan sus derechos. Como ministro de Trabajo seré contundente y todo aquel empleador en este país que no entienda que ha cambiado el país y que tenemos un gobierno que va a garantizar reglas claras para los trabajadores y para los empleadores, pues no va a tener otra opción que ser sancionado y multado como corresponde en base a la ley. Mientras las autoridades competentes resuelven la situación de los empleados, los despidos masivos en la alcaldía continúan, sobrepasando los 500 despidos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.
Y la concejal de la Alcaldía de San Salvador del partido Arena, Arlene Rivas, denunció irregularidades en el proceso de expulsión iniciado en su contra dentro de ese partido Arena y dijo que es una represalia por oponerse y cuestionar al alcalde Ernesto Mason. Es importante que Arena aprenda de los errores del pasado, pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, asegura la concejal Arlene Rivas en un escrito difundido en redes sociales. La militante del partido Arena desde el 2015 denunció que el proceso iniciado para su expulsión busca callar la voz de denuncia sobre las irregularidades del alcalde Ernesto Mason en la comuna capitalina. La concejal presentó un escrito ante el Tribunal de Primera Instancia del Tricolor para pedir la nulidad del proceso, en el que argumenta que no ha cometido ninguna de las infracciones muy graves que se establecen en la normativa del partido. Además, en su escrito señala que no fue notificada oportunamente sobre el proceso, por lo que se vulneró su derecho a la defensa ante la demanda interpuesta por Eric Salguero, presidente del COENA, y una diputada suplente de San Salvador. En su escrito, la concejal señala que el único que ha traicionado al partido y merece esa sanción es el alcalde Neto Mason. Lucharé por hacer prevalecer mis derechos y esto no me asusta. Al contrario, quiere decir que la verdad incomoda, pero seguiré trabajando y alzando mi voz, finaliza la cuestionada militante del partido Arena. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el alcalde de San Miguel y miembro del FMLN, Miguel Pereira, junto a su esposa, Rubidia Cárdenas de Pereira, han registrado un incremento patrimonial y se desconoce el origen de los fondos para la compra de propiedades. Ante esta situación, se presentó un aviso por el posible delito de lavado de dinero. Una propiedad en Cesori, San Miguel, con una extensión de 80 manzanas, valorada en más de $250,000. 2 lotes en una zona exclusiva de San Miguel, con un costo de $50,000 cada uno, un préstamo de $123,000 y 2 sociedades con balances que han incrementado hasta el 250% de su patrimonio, son parte de los bienes adquiridos sin justificación por el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, y su esposa, Rubidia Cárdenas de Pereira. Se desconoce el origen de los fondos para estos millonarios gastos. Por ello, se ha presentado un aviso ante la Fiscalía General de la República señalando el posible lavado de dinero y activos. Verificar de que efectivamente no es congruente el capital que estas personas inicialmente contaban con lo que se tiene hasta el momento. La Fiscalía debe investigar si estas personas tienen precisamente esta capacidad o simplemente están utilizadas como testaferros. Investigaciones periodísticas y otra serie de elementos han sido presentados a la Fiscalía para dar inicio con el proceso que determine si se utilizó dinero de los migueleños en el patrimonio del alcalde y su esposa. Sí serían las investigaciones que mediante la prueba documental, testimonial y pericial, que es lo más importante en este tipo de casos, ¿verdad?, puedan determinar si ha existido un incremento patrimonial no justificado por parte de estas personas con los cuales se permite acreditar un hecho delictivo. De acuerdo a la abogada que presentó el aviso, el alcalde ostenta un salario que ronda aproximadamente $3,000 y que no presenta órdenes de descuento por las propiedades adquiridas. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y el candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, brindó su postura ante el respaldo de la población salvadoreña que ha recibido, el cual se ve reflejado en las encuestas de opinión pública. 12 departamentos, Usulután sería el 13. Ernesto Castro, quien busca una curul en el órgano legislativo, dijo sentirse muy complacido con las más recientes encuestas, las cuales lo colocan como uno de los próximos diputados de la Asamblea Legislativa, y no cualquier diputado, sino uno de los que cuenta y contará con el mayor respaldo de los salvadoreños. Contento, vea, gracias a Dios, las últimas encuestas, la verdad todas, y las últimas encuestas están confirmando las mediciones que se están haciendo en la calle del pueblo salvadoreño. Es una responsabilidad para nosotros, ¿verdad? El trabajo que la gente quiere hacer y que es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer a partir del 1 de mayo. Según las mismas encuestas y la aritmética legislativa, Nuevas Ideas se posicionará como la primera fuerza política oficialmente a nivel nacional, incluyendo también las preferencias para alcaldes. Nuevas Ideas estará alcanzando en las próximas elecciones, si Dios quiere, no menos de 160
alcaldías alrededor del país y entre 55 y 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Es un apoyo nunca antes visto, es el reflejo de las necesidades del pueblo. Mientras tanto, Ernesto Castro se encuentra enfocado en su gira nacional, donde recolecta insumos para la plataforma legislativa, que será presentada los primeros días de febrero. Por primera vez vamos a presentar una plataforma legislativa que no venga de los diputados o de algunas oficinas, de algunos tanques de pensamiento hacia la gente, sino que una plataforma en donde lleve los insumos de la gente hacia los diputados. Esta semana visitará el departamento de Usulután, sumando 13 a la lista de lugares visitados, para posteriormente dedicarse exclusivamente a San Salvador, concluyendo de esta manera un recorrido por todo el país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele se pronunció sobre el acuerdo que se teje en la Asamblea Legislativa de interpelar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Como medida desesperada del bloque de oposición del Legislativo, ha sido catalogada la ya repetida maniobra de interpelación que han aplicado a varios funcionarios del gobierno central. De acuerdo con el comunicado del Ejecutivo, esto se trata de un guión que busca afectar el trabajo de esta administración y presionar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que sí o sí les dé dinero a los alcaldes antes de las elecciones del 28 de febrero. Según explica el escrito, la mira de esta estrategia sería además afectar la imagen del presidente Nayib Bukele, quien está en el primer lugar de ranking sobre sus homólogos de Latinoamérica. También señala que la misma dosis de desgaste que le dieron al ministro de la Defensa al cuestionarlo durante 8 horas es la que se desea aplicar al ministro Zelaya en un intento desesperado porque avala distribuciones presupuestarias sin sustento legal. El comunicado de Casa Presidencial es categórico en mencionar que tanto Arena como el FMLN ya adelantaron criterio, asegurando que sí procede una interpelación sin haberlo sometido a votación. Finaliza detallando que con esos llamados, lo que la Asamblea ha intentado es dañar a las autoridades de seguridad que han luchado en el Plan Control Territorial, así como los planes de salud que ejecutó el gobierno para contener la pandemia y llevar alimentos a toda la población salvadoreña. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. La ministra de Turismo, junto a funcionarios que integran el Gabinete de Turismo, entregaron a los habitantes de San Dionisio la obra finalizada del Boulevard y Muelle Puerto Parada, esto en el departamento de Usulután. Ahora sí, nosotros estamos en la mira del mapa. Cuando mucho tiempo estuvimos abandonados, gracias al presidente, ¿verdad?, de la República. Con mucha alegría, los residentes de las diversas islas que se ubican en la bahía de Jiquilisco agradecieron los trabajos realizados en el bulevar y el muelle Puerto Parada, debido a que con ellos se les facilitará el embarque y desembarque diario. Aquí podemos venir los turistas y poder también embarcarnos hacia las otras islas que tenemos que están en la interconexión con las Islas Pirraya, Rancho Viejo y también San Sebastián. Además de potenciar el turismo en la zona oriental, también dinamizará la actividad económica y pesquera, generando fuentes de ingresos para las más de 150,000 familias que residen en la zona. Comerciantes, habitantes y turistas van a poder hacer uso de los kioscos de información turística. Las embarcaciones con las que nos conectamos a través del muelle serán bien importantes. Se contará con una señalización adecuada y se habilitará una torre de avistamiento a zona de malecón y manglares. Una de las principales apuestas del gobierno es impulsar el turismo y preparar los destinos con infraestructura de primer nivel, ya que el turismo genera un aporte económico importante para nuestro país. Hoy se empieza a escribir una nueva historia para este sector del departamento de Usulután, específicamente uno de los sectores tan claves como es el turismo. En la zona, el turismo representa el 12% del empleo, lo cual es una cifra importante. La inversión de este proyecto asciende al $1 millón. La titular de Turismo mencionó que se construirán proyectos de igual similitud en toda la zona costera de nuestro país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.
Qué excelente destino para visitar en familia. Y bueno, el Ministerio de Turismo continúa dinamizando la economía salvadoreña a través de grandes proyectos de atracción de inversiones. Con la puesta en marcha de Surf City, el gobierno pretende convertir la zona costera en polo de desarrollo. Este proyecto consta de 5 etapas. Es la primera en el Puerto de la Libertad, la segunda en Puerto Parada, en Usulután, y los restaurantes que se ejecutarán en los próximos años. Estos son específicamente ya en la zona central, en la zona occidental y luego venimos a complementar la zona oriental. Entonces vamos justamente identificando toda nuestra zona costero marina y conectándolo también con nuestras montañas, con nuestros pueblos y con nuestra historia. Y autoridades de Bandesal y el Ministerio de Educación se reunieron por segunda ocasión con representantes de colegios privados y transporte escolar. El Ejecutivo presentará soluciones económicas para estos sectores ante la Asamblea Legislativa. En la propuesta de reforma a la ley del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas Finempresa, se reorientan de los 77.9 millones de dólares restantes del programa de subsidios una parte para los colegios privados y transporte escolar. El sector educativo del país es uno solo y nosotros no queremos hacer diferencias y estamos a la par de todos los colegios privados que necesiten en este momento su apoyo. Agradecemos al presidente Nayib Bukele, a la ministra de Educación, al presidente de Bandesal, que están de nuevo ratificando esta línea de créditos especial dedicada para colegios privados. Muchos colegios privados no pudieron aplicar el subsidio por estar constituidos como organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Porque sentimos que en las condiciones actuales no podemos apoyar como quisiéramos a los colegios privados. Al incorporarlos de forma específica, que 30 millones sean orientados prioritariamente para ellos, ya será un alivio económico significativo para terminar de salir de esta crisis. Muchos colegios con dificultad económica muy significativa y especialmente los que están, como en el caso de la mayoría de las que nosotros representamos, que son ONGs, hoy que se está abriendo la puerta para poder aplicar, para nosotros es de tremenda bendición. Para aplicar el beneficio en el caso del transporte escolar, el requisito será la autorización para funcionar en este rubro, otorgada por el Viceministerio de Transporte. No podríamos darle a alguien que lo esté haciendo de forma ilegal, porque ahí sí rompemos la línea de legalidad que debe de haber en el Estado. Digamos que ese va a ser el único requisito, ¿verdad? Porque como va a ser de forma subsidiada, no necesitamos ni buena categoría, no necesitamos nivel de endeudamiento. Que realmente todos nos hemos visto afectados desde la pandemia. Recuerden que nosotros estamos parados desde el primer día que dijeron que se tenía que detener todo, ¿verdad? En esta segunda jornada de consulta participaron 45 representantes de colegios privados y 15 empresarios del transporte escolar de todo el país. A ser más efectivos. Y como parte del compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con el sector docente, se ha hecho efectivo un complemento salarial para ellos de $100. Los docentes salvadoreños, en su más reciente salario, han recibido un aumento de $100 como parte de un complemento económico a los maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación. Los educadores recibirán $200 más en su pago y los administrativos $160. Al brindar este beneficio económico, el gobierno avanza en la transformación de la educación del país, dando a los docentes un salario justo que dignifique su gran labor de educar a los niños y jóvenes del país. A pesar de la pandemia, el gobierno se esforzó por cumplir al sector, que durante años fue olvidado por administraciones anteriores y que jamás se les brindó un respaldo. La educación es una de las áreas priorizadas en el presupuesto 2021 y parte de las prioridades del gobierno, que durante la pandemia se ha posicionado a nivel internacional por la ejecución de proyectos y programas de beneficio para la población. La apuesta es brindar una educación de calidad, intervenir en la infraestructura escolar y dar a los docentes las herramientas y condiciones necesarias para ejercer su profesión. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en otro tema, la disminución de los índices de criminalidad como homicidios y extorsiones ha sido significativa debido a la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el gobierno. La implementación de la estrategia del Plan Control Territorial continúa rindiendo resultados positivos.
pues El Salvador suma 37 días sin homicidios durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, destacó que dicha estrategia ha dado buenos resultados, pese a los obstáculos de los diputados contra el Plan Control Territorial, y añadió que se continúa haciendo mucho más que en los gobiernos anteriores, los cuales registraron más asesinatos que en la guerra civil, y reiteró que aunque hace falta mucho, se avanza en el camino correcto. Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, celebró el logro alcanzado con la estrategia y destacó que continúan firmes sin dar tregua a la delincuencia, logrando así resultados irrefutables. Otro de los logros del plan es la reducción de casi el 30% en las extorsiones respecto al año pasado, al contabilizar en lo que va de enero 49 denuncias, mientras que en 2020 se registraron 67 hechos de este tipo. La disminución de los casos de extorsión genera mayor confianza para la inversión en el país y repercute en la estabilidad económica de las familias salvadoreñas. Ruby Díaz Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y pese a los constantes bloqueos de la oposición política para financiar la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó que este lunes 25 de enero de 2021 cerró con 0 homicidios a nivel nacional. El mandatario escribió en sus redes sociales, ahí lo tiene en pantalla: falta mucho por hacer, pero hemos tenido avances sin precedentes, eso es irrefutable. Recordemos que desde la implementación del plan ya se contabilizan 37 días sin homicidios. Enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez Lempa recorriéndome las venas. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo.